y siga ayudándola en su ministerio de canto. Amén. Así es que otra vez, bienvenidos a todos. Ya estamos aquí, ya vemos un grupo de 14. Lo que no había mencionado son Jennifer, Katy, Yasmín, Dianeris, Evelyn, Stephanie, Teresa. Así es que bienvenidos y sin más le vamos a estar entregando a nuestro ministro Johnny Castro. Antes le tengo que leer uno de los versículos yo fui hasta el capítulo 17 y en el 17:11 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Amén. Adelante, mi hermano ministro. Dios te bendiga a cada uno de ustedes que ha sacado su tiempo, como todas las semanas, a venir a escuchar palabra del Señor. Dice que en la Biblia está todo conectado, ¿verdad? Aquí yo tengo dos versículos que lo voy a leer que se conectan uno con el otro. Y es primera Juan 16:33. El Señor dice en Juan 16:33 lo siguiente. Dice, estas cosas os he hablado, dice el Señor, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es una gran promesa que nos hace el Señor ahí. Dice que nosotros en este mundo fallido, en este mundo caído, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener problemas, pero debemos de confiar en el Señor porque Él dice que Él estará ahí con nosotros y Él es Dios, Él no miente. El segundo versículo es segunda de Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, el Señor no da ahí una bonita lectura de que si nosotros lo buscamos a Él, entre el medio de todos los problemas que vamos a tener en este mundo, porque lo tenemos y vamos a tener más problemas, dice que Él entonces, Él sanará nuestra tierra. Él estará ahí con nosotros. Y qué bueno que cada uno de ustedes toma de su tiempo para escuchar palabra del Señor. Dice que en los últimos tiempos hasta los escogidos serán engañados. ¿Y qué quiere decir eso que hasta los escogidos? Aquellos que buscan al Señor, pero que no tienen el conocimiento, serán engañados. Entonces, es la razón primordial por la cual nosotros estamos aquí hoy y estamos todas las semanas trayendo palabra del Señor para que ustedes puedan entender las escrituras de una forma clara. Y cuando llegue ese tiempo de que el impío quiera a usted torcer su camino, usted le conteste, como le contestó Jesucristo a Satanás, con la palabra. Le diga, Señor, eso no es así. La palabra dice así, así y así. Con el favor de Dios, hoy entramos al capítulo 15. Vamos avanzando súper rápido gracias a Él, su misericordia. Lo más probable es que entremos al capítulo 16 y quizás al 17. Todas las escrituras se conectan, hermano. Recordemos aquí en este estudio la gran historia de la moabita Ruth. Y hoy vamos a estar hablando del castigo o la carga de Moab. Y de Moab sale la moabita Ruth. Esa historia bella de Ruth y Boaz y Noemí, ¿verdad que sí? En este breve capítulo, al cual narra el castigo de Moab, y continúa todo el capítulo extendiéndose también al capítulo 16. Literalmente esta es la tercera carga, ya que encontramos descrita la carga de Palestina al final del capítulo 14. Hermanos, es difícil ver al principio que esta profecía que habla de una pequeña nación en un lugar lejano, en un día distante,
pudiera tener algo que ver con nosotros, ¿verdad? ¿Cómo podría la angustia temporal de este pueblo desconocido tener un mensaje para nosotros hoy? ¿Cómo? Aquí encontraremos, como en todos los versículos, que hay un mensaje para nosotros. Pues, como dije anteriormente, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, como leemos en segunda de Timoteo 3:16. Moab era la nación que venía de Lot. Recordemos la historia de Lot, ¿verdad que sí? Y ellos venían a través de la incestuosa relación de su hija mayor. El hijo ilegítimo de esta sucia relación fue el padre de los moabitas, como lo leemos en Génesis 19:33 al 38. Estas personas se convirtieron los moabitas en los enemigos habituales y persistentes de la nación de Israel. Y como dice las escrituras, Balac, su rey, contrató al profeta Balaán para maldecir a Israel, porque Balac le temías cuando los hebreos pasaban por la tierra de los moabitas. Las escrituras también nos dicen que David, el rey David, buscó refugio allí para sus padres de las manos de Saúl, en aquel tiempo donde Saúl salió a matar a su familia. Dice que el rey David buscó allí refugio para sus padres. Él tomó refugio para él y su familia por un tiempo ahí, en la ciudad de Moab. Moab representa a los que profesan a Dios. Moab representa a los que profesan a Dios, pero verdaderamente no tienen una relación con Dios. Y eso nos muestra hoy el mundo de nosotros. Muchas personas que van a los templos, a las iglesias, a profesar a Dios, pero no tienen una relación con Dios. Este pueblo aquí finalmente se convierte en el enemigo de los hijos de Dios y buscan constantemente hacerle daño al pueblo hebreo. Se podría decir que los moabitas modernos están descritos en segunda de Timoteo 3 del 1 al 5 y en Judas versículos 14 y 16. Dice que el juicio llegó sobre el antiguo Moab. La destrucción de Moab fue repentina y devastadora. Dice que condujo una larga noche de lloro y ningún gozo en la mañana. Y eso me da a pensar que algunas veces nosotros nos llegan tormentas en la noche, ¿verdad que sí? Pero gracias al Señor y esa estrella en la mañana tenemos paz. Este no fue el caso de los moabitas. Dice que imploraban la compasión del profeta porque era una carga terrible. Esta destrucción la originó primero Asiria y después Babilonia. En este capítulo solo hay 9 versículos. Y los primeros 4 versículos describen la destrucción repentina de Moab. Los últimos 5 nos dan un triste espectáculo que provoca la compasión del profeta de la ciudad de Zoar. Para aquellos que no saben dónde estaba Zoar, Zoar era una ciudad del valle de Sidín, cerca del Mar Muerto, que fue salvada de la destrucción de Sodoma y Gomorra, donde Lot se refugió en aquel tiempo. El versículo 1, esta carga de Moab dice que llegó repentinamente, de noche. Esta expresión se repite 2 veces aquí para enfatizar lo repentino de la tormenta que golpeó la nación. La tormenta dice que llegó por la noche y su noche nunca terminó. Todo fue llanto y lloro. Al principio estaban, dice, adormecidos por lo repentino de todo esto. Y había un silencio. El silencio se rompió, dice la escritura, con un eterno lloro y aullido. Eso me da a pensar y me lleva a los últimos tiempos de esa gran tribulación.
Aquí, siguiendo la palabra Kir es ahora Kerat, sobre un pico montañoso a unos 15 kilómetros de la esquina sureste del Mar Muerto. En el versículo 2 está bien notar aquí el número de nombres dado en este capítulo que hacen referencia a los lugares geográficos, como Dibón. Dibón es donde se encontró la piedra moabita. Bait, que es mencionado aquí también, significa casa en hebreo. Aquí esto se refiere evidentemente al templo de Quemos. En este tiempo de dificultades, hermanos y hermanas, el pueblo huyó al templo. Dice que durante los días de angustia, la gente busca alivio en la religión, ¿verdad que sí? Y corren en masas a los templos e iglesias. Y eso nos damos cuenta en nuestro tiempo, ¿verdad? Que cuando hay tormenta, hay temblores de tierras, la gente corre por masas a las iglesias a profesar a Dios. Este es meramente el instinto carnal de la vieja naturaleza que tenemos nosotros los humanos. Y es la conducta de los que son profesantes. Los moabitas acudieron a un templo pagano y a un dios pagano. El hombre moderno va a una iglesia literalmente, pero pocos, o yo diría muy pocos, acuden al Dios vivo, mostrando obediencia genuina. Hermanos y hermanas, la religión es meramente un mecanismo de escape de las tragedias y crudas realidades de la vida. Si no tenemos una relación con Cristo, no importa cuántas veces usted vaya a un templo, cuántas veces usted ore, el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y quizá podamos engañar a algunos, pero a Dios no lo vamos a engañar. En el versículo 3 vemos el impresionante hecho de esta realidad, que es la profunda pena del pueblo al revisar el terrible aspecto de la destrucción total de la nación. Llorar, llorar significa ahogarse en lágrimas aquí, ¿verdad? No se canta de ningún himno. Los antiguos moabitas, dicen las escrituras, y los moabitas modernos solo cantan el lamento. Si hubiera algún hijo de Dios aquí ahora mismo en mucha aflicción, sería igualmente el gozo del Espíritu, porque el Hijo de Dios se goza en el Espíritu, no en lamento. No importa por lo que usted esté pasando, no importa por lo que va a pasar, si usted tiene a Dios en su corazón, solo será el gozo del Espíritu Santo, porque usted sabe dónde está y para dónde va y cuál es la promesa que le tiene el Señor. Seguimos aquí en el versículo 4. En el versículo 4 no es necesario que localicemos las posiciones geográficas de estas ciudades. Simplemente significa que todos los grandes centros de la cultura moabita estaban involucrados en este caos que produjo el enemigo. En el versículo 5 vemos que aunque Moab era el enemigo de Israel, el corazón del profeta se complace de Moab por el terror que ha caído sobre ellos. Y esto aquí nos revela a nosotros el corazón de Dios. Cuando usted encuentre el corazón de Dios, hermanos y hermanas, y ponga atención en esto, cuando usted encuentre el corazón de Dios, entonces usted solo tiene buenos deseos para aquellos que le están hiriendo, para aquellos que le hacen daño. Y yo siempre digo en eso que hay una corta oración hacia el Señor para aquellos que hacen daño. Y el Señor, ten misericordia de aquel que me hace daño y que sea tu plan con él, no el mío. Porque si yo pido que sea mi plan, yo voy a parar condenándome yo mismo. Entonces yo le digo al Señor, Señor, que sea tu plan con aquel que me hace daño. Y créame que el plan de Dios se va a hacer realidad porque Él cuida a sus hijos. Aquellos que le siguen lo protege. Aunque quizá un principio
usted no vea eso, pero mire, al pasar el tiempo se dará cuenta que Dios está con usted. A pesar del pecado del pueblo, Dios sigue amando y extiende su misericordia al pueblo día tras día. Zoar es el lugar donde se refugió Lot en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y eso lo vemos en Génesis 19, del 18 al 32. Los moabitas se refugiarán en Zoar como lo hizo Lot. Y finalmente en los versículos del 6 al 9, estos son capítulos cortos, en los versículos 6 al 9 encontramos una detallada descripción de la gran desolación de la tierra de Moab. Es como si fuese un diluvio que hubiese cubrido esa tierra. La destruyó por completa. La destrucción de Moab es un presagio, hermanos y hermanas, de lo que va a suceder en los últimos días. El Señor a nosotros nos muestra el camino antes de que sucedan las cosas. Él va delante de nosotros. Dice que Él vendrá como ladrón en la noche, pero Él vendrá como ladrón en la noche, no para su pueblo, porque ya nosotros sabemos cuándo y cómo vas a venir, porque las escrituras lo dicen. Roguemos a Dios, hermanos, que no seamos parte de esa destrucción, que podamos tener una relación con Dios y no una religión. El mundo está lleno hoy de religión, pero no una relación con Dios. Entrando al capítulo 16, rapidito, la profecía concerniente al juicio de Moab continúa en este capítulo también. Quizá pareciera, yo diría, un poco desproporcionado en comparación con la importancia y el tamaño de esa pequeña nación, ¿verdad que sí? Moab era más for- una nación más formidable en ese tiempo de lo que estamos dispuestos a conceder. Su prominencia, dice la Escritura, con la nación de Israel en ese tiempo no se puede sobreestimar. Este capítulo aquí comienza con un último llamado para Moab, a hacer uso de la misericordia que Dios ha provisto para ella. Es como vendrá el tiempo para nosotros. Tendremos un último llamado en este mundo, cuando la misericordia de Dios se acorte. Dice aquí que se le exige un tributo, pagar un tributo a Israel según su acuerdo, como lo vemos en Segunda de Reyes 3. Dice que este era un reconocimiento de Dios y un tributo a Jehová. En la gran tribulación, la fe de una nación en Dios la determinará su actitud y acción hacia Israel. Y recuerden eso. Muchas naciones se irán contra Israel y muchas se irán con Israel. En el capítulo pasado estudiamos algo y aprendimos sobre el orgullo. Aquí, debido al orgullo, Moab falló en obedecer a Dios. El juicio final se pronostica en un corto periodo de tiempo en este capítulo. El versículo 1 dice, el cordero era el animal de sacrificio, que mejor describe a Cristo. La cela a la que aquí se refiere es Petra, la capital de Edom. Dice que desde la frontera del sur hasta la frontera del norte, el cordero se debe enviar como tributo a Israel. Esto sería un reconocimiento de la autoridad y la posición de Israel. Era un impuesto que exigía humildad por parte de Moab para cumplir sus términos. En los versículos 2 al 5, esta sesión se proyecta hasta la gran tribulación y el reino, como muestra el quinto versículo con su referencia directa al tabernáculo de David. Durante este tiempo, hermanos y hermanas, de prueba, la nación de Israel tendrá una gran dificultad, como lo podemos leer en Jeremías 37. Dice que buscarán refugios
de sus enemigos, así como buscó el rey Acaz en aquel tiempo. Como si algunas naciones buscan sanciones contra ellos, buscarán un santuario entre las naciones vecinas. Dice. Satanás, expulsado del cielo, en este tiempo soltará todo su látigo contra ellos, como lo leemos en Apocalipsis 12. Los que hacen amistad con estas personas, hermanos y hermanas, con Israel, aunque sea dándole un vaso de agua fría en aquel tiempo, serán recompensados por Dios. Aquí en los versículos 6 y 8 vemos el orgullo. Otra vez. Dice que el orgullo será la causa del rechazo de Moab, del ofrecimiento de Dios de misericordia, como vemos en el versículo 6. En los versículos 7 y 8 leemos sobre cómo el juicio caerá inevitablemente sobre Moab. Y solo Moab dice que aullará por Moab, solo Moab por Moab. En los versículos 9 a 11, el corazón del profeta es conmovido aquí, de nuevo, y llora al anticipar el juicio venidero sobre Moab. Hermanos, Dios nunca, 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 y pongo énfasis en esto, nunca se deleita en el juicio. Para Él es un acto extraño. Él prefiere extender su misericordia y es por esa razón por la cual ha extendido su misericordia hasta este tiempo. Y la seguirá extendiendo un corto tiempo más, porque Él no se deleita en el juicio. Dios es santo, Dios es amor. El juicio pasa cuando Él se separa del ser humano. Los versículos 13 y 14 aquí, el juicio venidero tiene fecha. Observemos las palabras que dicen dentro de 3 años. Aquí de nuevo Isaías demuestra que es un verdadero profeta de Dios. Y finalmente vemos que los asirios poco después invadieron la tierra de Moab, como profetizó Isaías. Volvemos a encontrar que Isaías prueba en todo lo que hay en referencia a Deuteronomio 18:22. Y voy a leer Deuteronomio 18:22. Dice, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el profeta, no tenga temor de él. Y vuelvo a poner énfasis en los profetas de hoy. Tengamos cuidado, hermanos, porque esos son los que nos van a engañar o tratar de engañar. El profeta mayor, usted lo tiene ahí con usted, que es la Biblia, la palabra del Señor. Esa es la que habla hoy en día. La mayoría de los profetas vienen a hablar cosas bonitas. No hablan de juicio, no hablan de pecado. Siguiendo el capítulo 17, ahora pasamos a considerar la carga de Damasco o el castigo de Damasco. Muy unida a Damasco tenemos la nación de Israel llamada aquí Efraín. Dice que tras la ruptura que tuvieron con Judá, recordemos que hubo una separación del reino. Después del reinado de Salomón, el reino se dividió en dos, que es el reino del sur y el reino del norte. El reino del norte se componía de 10 tribus, mientras que el reino del sur se componía de 2 tribus. Debido a que habían formado una alianza con Siria. Aquí vemos a Efraín o el reino del norte que forma una alianza con Siria, cuya capital es Damasco. Dice que deben sufrir el juicio que estaba a punto de venir sobre esa orgullosa ciudad. Ahora, yo digo algo siempre. Si usted, si usted es parte del juicio, usted es parte del castigo también. Aquí Efraín o Israel del norte se une con un enemigo de los hebreos, un enemigo de Israel, para atacar a Judá.
y por ahí viene el castigo, que le llega no solamente a Damasco o a Siria, sino a ellos también. Damasco a veces es considerada como la ciudad más antigua del mundo. Eso puede ser o no, pero ciertamente existió. Muchos miles de años y han pasado por muchas guerras y experiencias angustiosas, y sin embargo permanece hoy como un gran centro comercial en esa parte del mundo. Israel está vinculada a este juicio o carga que se pronuncia sobre Damasco. Y vuelvo a enfatizar esto, hermanos, porque es importante. Algunas veces vamos a templos, a iglesias o vamos a sitios y sabemos que las cosas se están haciendo mal. Sabemos que no se está predicando un evangelio de Cristo. Sin embargo, nos quedamos ahí. Sin embargo, somos parte de eso. Sin embargo, decimos amén a eso. Entonces, voy a decir lo siguiente. Participar del delito significa participar del castigo. Tengan mucho cuidado. Donde usted vaya y no se esté haciendo la cosa, corra, salga de ahí. Busque otro sitio donde las cosas sean correctas. Y si usted tiene conocimiento bíblico y sabe que las cosas no se están predicando como dice la palabra, no se quede ahí. El versículo 1 aquí vemos la carga de Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad, dice, y será montón de ruinas. Este versículo representa un verdadero problema. Según parece en el hecho de que dice que Damasco, dice, dejará de ser ciudad. Y a la vez los historiadores dicen que Damasco es la ciudad más antigua que existe hoy. Bueno, para esto hay dos explicaciones posibles. Los historiadores no aciertan al hacer la declaración tal osada y general. Las muchas ruinas que se encontraron alrededor de Damasco han sido causadas por las muchas guerras que se han producido allí. Ahora, en vista del hecho de que Damasco se le considera la ciudad más antigua y ha soportado todos los azotes de la guerra, dejará de ser una ciudad en la destrucción venidera de la gran tribulación. Sin embargo, es interesante notar que Damasco sigue siendo una ciudad hoy y siempre ha sido una ciudad y Siria sigue siendo una nación. En el tiempo en que Isaías profetizó esto, dice que los ejércitos de Sennacherib se movían rápidamente hacia Israel y Siria. Y es de esta arremetida, dice las escrituras, de la que habla el primer versículo. Cuando seguimos en los versículos 2 y 3 aquí, en el versículo 2 leemos acerca de Aroel, que es un área suburba cerca de Damasco. En el versículo 3, el reino del norte aquí de Israel debe sufrir su parte de la carga pronunciada sobre Damasco por una alianza con Damasco. Si eres parte del delito, será parte del castigo. Y esto le pasó a Israel aquí. Israel se une con un enemigo de Judá para atacar a Judá, las dos tribus de Israel. Tanto Israel como Damasco aquí fueron sitiadas por Tiglat-Pileser, como narra Segunda de Reyes 15:29. Y finalmente deportados por los asirios y su rey Almanasal, como describe Segunda de Reyes 17:6. Este era el futuro casi inmediato, hermanos y hermanas, y fue un cumplimiento parcial de la profecía de Isaías. Es porque, por tal razón por la cual yo siempre digo que el libro de Isaías es una mini Biblia. Al finalizar este libro completo, tendremos un conocimiento bíblico tan extendido que vamos a poder ir desde el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento con ese conocimiento.
En los versículos 4 y 5, la profecía de Isaías mira más allá del futuro inmediato o del día de los asirios. La profecía mira hacia ese día en el que la nación de Israel de nuevo sería sitiada por el enemigo del norte, del este y del oeste. De nuevo dice que formarán una alianza y no será con Dios. Estamos hablando de los últimos tiempos, esa gran tribulación, esa gran guerra que vino. Hermano, yo me deleito leyendo el libro de Isaías porque es que si usted quiere prueba de que Dios existe, Isaías lo tiene todo. Tanta profecía ya cumplida. Entonces, ¿qué hay de diferencia? Que si se cumplieron las que él profetizó, no se van a cumplir las que vienen por ahí. Dice que Israel hará un pacto con un gobernante mundial, como describe Daniel 9:27. Todo esto tiene un tono profético de lo que ocurrirá de nuevo en los últimos días, en lo que Dios tratará una vez más con Israel, como con las naciones. En ese tiempo, un remanente de Jacob será preservado, el cual buscará el rostro de Dios. En los versículos 6 al 8, el remanente descrito en este pasaje está distinguido en muchos de los libros de los profetas y aparece ante nosotros de nuevo de forma clara en el Nuevo Testamento. Un remanente se volverá a Dios. Un remanente será salvo y este remanente es el verdadero Israel. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Recordemos eso. Romanos 9:6 dice, de nuevo Pablo lo dice, y luego todo Israel será salvo. Romanos 11:26. Aquí no se refiere a toda la nación. Recordemos eso. Solo al remanente, como lo declara Isaías. Es el remanente en el que Dios reconoce la verdadera simiente de Jacob. No todos, no todo Israel es Israel, recordemos eso. Aborreciendo la idolatría, encontrarán sus recursos en el Dios de sus padres. Y al buscar en él la protección, él le corresponderá en los últimos tiempos. Este versículo tiene una aplicación espiritual bien grande. El versículo 10. También es interesante destacar cómo esta tierra en nuestros días ha sido plantada con plantas y árboles hermosos. El bosque de cedros del Líbano será prácticamente eliminado, dice. Había muchos árboles en esta tierra anteriormente, y el monte de los olivos estaba lleno de ellos, dicen las escrituras. El enemigo eliminó muchos de ellos. Cuando los turcos controlaban Palestina, sacaban un impuesto de los árboles. O sea, lo que significa que si usted tenía árbol en su casa, usted tenía que pagarle un impuesto o lo cortaba. Dice que la gente taló prácticamente todos los árboles de la tierra y quedó prácticamente desierta sin vegetación. Tras la Primera Guerra Mundial, Inglaterra comenzó un movimiento para plantar árboles en Palestina, que después destruyeron los árabes. Los gobiernos subsecuentes de Israel continuaron con esa política y se plantaron literalmente millones de árboles en Israel. Hoy se pueden ver en Israel olivos y árboles frutales de vegetación por todas partes. El versículo 11 dice, el día. ¿Qué día? El día que las escrituras describen como una prueba terrible, como Jacob nunca ha conocido. Seguro que las cosechas serán un día de dolor y de pena profunda. Esto debería conmover nuestro corazón para clamar a Dios por la salvación de Israel.
y orar por la paz de Jerusalén, como lo pide las Escrituras. El día pasado, mi corazón se entristeció tanto por un amigo que durante una conversación estuvimos hablando y comenzó a hablar mal de Israel. Y yo, muy triste, le dije, yo voy a orar por ti para que Dios te dé conocimiento, porque tú no sabes lo que tú estás haciendo. Tú no sabes lo que tú estás diciendo. Y él me miró seriamente, me dijo, sí, ora por mí. Algunas veces hablamos sin conocimiento y la palabra dice bien claro. Por eso es que tenemos que tomar conocimiento. El Señor bendecirá a aquellos que bendicen a Israel y maldecirá a aquellos que maldigan a Israel. Y recordemos algo, Israel está lleno de corrupción. Israel está lleno de corrupción. Por eso es que dice la palabra, no todo Israel es Israel, solo aquel que viene a mí y que acepta a mi Hijo como su Salvador. Los versículos 12 al 14, aquí, aunque estas palabras aquí también han tenido un cumplimiento principal en la destrucción de los enemigos de Israel en el pasado, a destacar a Siria en el tiempo de Isaías, después los cardeos, también coinciden con lo que nuestro Señor mismo profetizó con respecto a la gran tribulación, precedida por un tiempo en que la nación se levantará contra nación, reino contra reino, cuando el mar y las olas rugirán y habrá terremotos en los lugares más profundos y sus corazones se abatirán de temor. Es triste mencionar lo que acaba de pasar en Myanmar. Se dice que hay más de 2.500 muertos, 4.000 desaparecidos en ese temblor de tierra. Hermano, todo lo que está profetizado va a pasar. Es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Todo lo que está profetizado va a pasar. Tenemos que pedir por ese don de fe para que no seamos llevados por caminos errados. Al llegar a la hora final de la tribulación, dice que las naciones se reunirán contra Jerusalén. Los ejércitos gentiles vendrán del este, del norte, del oeste, para participar en un conflicto sangriento, intentando obtener la posesión de la tierra de Emmanuel, Dios con nosotros. Pero la aparición del Señor Jesucristo en gloria pondrá fin a la gran guerra final. El capítulo 18 aquí es la carga de la tierra más allá de los ríos de Etiopía. No sé cuántos de ustedes aquí han escuchado en las escrituras hablar de Etiopía. Las naciones exactas que Isaías tenía en mente en este capítulo no se han confirmado de forma definitiva. Esto es obvio, hermanos, haber tantas interpretaciones que muchos eruditos dan. Es difícil que fuese Egipto, como dice aquí, ya que la descripción de este lugar no encaja con Egipto. La Biblia dice, tras los ríos de Etiopía, el versículo 1, y ese no es un lugar apto para Egipto. Hay una carga distinta en el capítulo 19 con respecto a Egipto, y sería raro que se describiera esta carga en concreto y no se mencionara Egipto. Creemos que Etiopía aquí encaja mejor en el texto de las Escrituras. Se presenta otro problema en este punto aquí. No obstante, aquí hermanos y hermanas, y es el de a Etiopía. ¿A qué Etiopía se refiere? Porque hay dos Etiopías en las Escrituras. La palabra para Etiopía es Cus. Hay uno en el Éufrates, en Asia, descrita en Génesis 2:13, y otra en África, en Isaías 23 al 5.
Pero aquí vamos a concluir, no obstante, que la Etiopía de África es la que se menciona aquí en este capítulo, en este pasaje. Dice que los misioneros en esa tierra en concreto no dicen que es conocida y destacada como la tierra de las aves, y se le llama la tierra de las alas. Y esto lo vamos a ver en el versículo 1. Este pasaje de la Escritura no es todo juicio aquí o carga, porque como veremos aquí, muchas cosas favorables se dicen de las Escrituras con respecto a Etiopía. Por ejemplo, en el Salmo 87:4 y Amós 9:7. Aquí en este versículo, en Amós, Dios demuestra su amor por su pueblo, diciendo que le ama como amas a los etíopes. Es interesante destacar que uno de los cinco primeros convertidos gentiles salvado en la iglesia, se describe en Hechos 8 y fue el eunuco etíope. Versículo 1 aquí, aunque el capítulo comienza con la palabra hay, es una interpretación no muy precisa. La palabra debería ser, yo creo, definitivamente en el versículo 1 no se hace referencia a una calamidad o a una carga. Las palabras hace sombra con las alas. Se expresarían mejor diciendo cruyendo con las alas si se le presta una especial atención al ruido que hace. El versículo 2 aquí se supone por la frase que los mensajeros son enviados por mal, que este sería un gran mar de poder, naves de juncos, dice. Ha sido también una piedra de tropiezo en la interpretación de este versículo. Algunos han indicado que esa palabra significa un barco de vapor. Israel es una nación esparcida y pelada, dice. Están desnudos. Esto es potencialmente evidente y la mayoría de los estudiantes serios de la palabra de Dios coinciden con esto, cuya tierra es surcada por ríos, dice. Presenta una dificultad aquí. Hay solo un río en Palestina y nunca se ha desbordado de la tierra. Nunca se ha desbordado de la tierra. Pero cuando uno ve la Etiopía africana, donde crece el río Nilo, entonces se obtiene un pasaje totalmente distinto. En los versículos 3 al 6, una bandera levantada en la tierra será la señal para el regreso a Palestina, de los que a través de los siglos han vagado entre los gentiles. Podemos ver esto cumpliéndose hoy, hermanos. Ahora están en la tierra y son reconocidos por otras naciones como una república independiente. Uno podría esperar que su sufrimiento aquí se terminasen si no supiéramos que le esperan angustias, incluyendo un mayor en el futuro. Dice que entonces un remanente será distinguido entre las masas y con este remanente se identificará Jehová. El versículo 7 dice, este versículo coincide con el verdadero regreso del Señor aquí, cuando se levantará para tratar con juicio a los enemigos de Israel y reconocerá el remanente como su pueblo. Dice que sonará la gran trompeta y los marginados de Israel se juntarán para regresar a todas las partes de la tierra de su antiguo territorio. Si vemos esto en todo lo que está ocurriendo actualmente en referencia a Israel, lo rápido que se cumplirán todas las cosas en cuanto la iglesia de Dios sea quitada de medio y arrebatada para estar con el Señor, todo eso se cumplirá.
El corazón de Dios siempre está con Israel. Y aunque ha permitido que pasen por sufrimiento terrible a lo largo de los siglos de su dispersión, porque no conocieron los tiempos de su visitación, no quisieron aceptar al Mesías. No cabe duda, hermanos y hermanas, que de que llegar es el día en que sus transgresiones serán perdonadas y sus corazones renovados. Serán restaurados en él y plantados nuevamente en su propia tierra. Y plantado nuevamente en su propia tierra. Israel fue reconocido en 1948 como nación y todas esas tribus que fueron dispersadas comenzaron a regresar a Israel. Así mismo como lo dijo Isaías. Y regresarán a su propia tierra. Esa tierra ha sido saqueada muchas veces a manos de ejércitos invasores que a menudo son descritos como ríos que se desbordan y destruyen todo a su alrededor. A lo largo de 2000 años, hermanos y hermanas, desde el rechazo de Cristo y la destrucción de Jerusalén y el templo, que se produjo unos 40 años después, esta tierra ha sufrido guerras tras guerras, guerras tras guerras. En todas estas dificultades, Israel ha sido un campo de batalla casi constante. Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Egipto, Roma y después los turcos los han, los han luchado en esta tierra por siempre. Y sea quien sea el que haya ganado, los judíos siempre han sido los perdedores, hasta que en el debido tiempo de Dios se estableció una nación. 1948. Y finalmente aquí vemos, Dios ha estado trabajando providencialmente para el cumplimiento de su propósito en Israel. Nunca ha parado. Su dependencia ha estado, no obstante, en su propia sabiduría y poder, ayudados a veces por los gentiles, en vez de depender de Dios mismo. Y por ello se han producido muchas decepciones en el mundo. Y habrá más en el futuro, porque sabemos el pacto que ellos van a hacer con el anticristo. Hasta el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva de nuevo. Ha sido una bendición, hermano. Con esto concluimos el capítulo 18. Las semanas que vienen seguimos con el capítulo 19, 20 y lo más probable 21. Pero en Dios que esta información de estas escrituras le hayan llegado a ustedes para su uso primero y después para llevarlo a otro. Dios le siga bendiciendo a todos. Gracias. Amén. Bendiciones, hermano. Amén. Bueno, yo siempre me quedo sin palabras con todo esto, todas estas enseñanzas que Dios permite que el ministro pueda compartir con nosotros. Gloria a Dios por ti. Seguimos orando para que te siga el Señor dando toda esa sabiduría y entendimiento y darnos por gracia lo que por gracia recibimos. Aquí estoy mirando que Dianeris dice Isaías